Te lo habíamos anticipado al comienzo del programa, uno de los temas del día, de los que va a ser uno de los temas de la semana, es las dudas, la expectativa, los temores respecto de la situación de los rehenes y de la situación del cese del fuego en Gaza. ¿Por qué? Y porque ya estamos en una cuenta regresiva que comenzó siendo estipulada por Hamás, que luego fue de alguna manera ratificada en un tono que ahora vamos a ver por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la cual también ha hablado ahora el gobierno de Israel, que es la tregua, mejor dicho, la cuenta regresiva hasta el sábado. ¿Por qué? Porque Hamás dijo que suspendía la entrega de rehenes, tenía que entregar esta semana 3 rehenes, esto era parte del acuerdo que se había alcanzado hace algunas semanas, un acuerdo que con ciertos vaivenes se venía cumpliendo, pero que generó muchísimo ruido este fin de semana cuando los 3 rehenes que debía liberar Hamás fueron liberados, pero en condiciones absolutamente inhumanas. Esas liberaciones conformaron ya llegar a 16 rehenes liberados, a que restaran por liberar otros 17, 9 de ellos vivos, 8 muertos, 3 tenían que ser entregados esta semana, pero ya Israel empezaba a tener muchas dudas acerca de si continuar o no con este proceso, porque mientras las condiciones de los rehenes es cada vez más desesperante, el poder de Hamás parecería ser cada vez peor. Las imágenes que estás viendo a mis espaldas, que son las condiciones en las cuales serán entregados estos rehenes, que fue el mismo show que hicieron con cada una de las liberaciones, marca que ahí hay un grupo que sigue reteniendo mucho poder en Gaza, y eso es lo que Israel no puede permitir. Porque si Hamás sigue teniendo poder en Gaza, en cualquier momento puede haber otro 7 de octubre. Recordemos entonces cómo empieza estas horas decisivas y dramáticas que comienzan con lo que nosotros te contábamos aquí en vivo ayer, que es un comunicado de Hamás donde se anuncia la suspensión por tiempo indefinido de la liberación de cualquier rehén. Esto es confirmado, fíjate vos, es un mensaje interno que hacen circular los miembros del grupo terrorista, que quien lo firma es Abu Obeida, que es el líder de las brigadas Al-Qassam, que es el brazo sanguinario el brazo más sanguinario de esta organización terrorista, es quien lideró, por ejemplo, todas las atrocidades del 7 de octubre, que dice básicamente: los líderes de la resistencia, como se llaman a sí mismos, argumenta violaciones supuestas por parte de Israel respecto de los términos del acuerdo que había sido alcanzado en Doha hace algunas semanas, y por lo tanto dice, y eso lo ves en el segundo mensaje, en la entrega de los prisioneros sionistas, como llaman ellos a los rehenes que se llevaron el 7 de octubre, que debían ser liberados el próximo sábado, que corresponde al 15 de febrero de 2025, va a ser pospuesta hasta básicamente una futura notificación, es decir, por tiempo indeterminado, y hasta que, bueno, se comprometan, por supuesto, los miembros del gobierno israelí básicamente a cumplir con las demandas disparatadas de esta organización terrorista. Esto puso a todo Israel y a todo el mundo en máxima alerta. ¿Por qué? Y bueno, porque la expectativa era que por lo menos esta primera fase del acuerdo, que en total debía liberar a 33 rehenes, se cumpliera. Había muchas dudas respecto de una segunda fase, van a quedar 50 rehenes más por ser liberados, pero había muchas dudas al respecto. Pero sí se creía que se podía completar esta primera fase. Bueno, ahora todo cambió. Veamos lo que respondía las fuerzas de defensa de Israel a partir de esta notificación de Hamás, dejando en claro, esto ya lo había dicho Israel Katz, el ministro de Defensa, que cambia entonces ahora la estrategia de Israel y cómo Israel se pone de mínima en alerta máxima. Así lo informaban las fuerzas de defensa de Israel a través de un comunicado. De acuerdo con la evaluación de la situación, se ha decidido aumentar el nivel de preparación y posponer la salida de los soldados de combate y las unidades operativas del Comando Sur hasta nuevo aviso. Además, se ha decidido reforzar significativamente la zona con fuerzas adicionales para misiones defensivas. El refuerzo de las fuerzas fortalecerá la defensa en la zona y mejorará la preparación para diversos escenarios en la región. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el ejército israelí? Esencialmente lo que está diciendo es: vemos que detrás de esta decisión de Hamás puede haber
una voluntad de volver a atacar a Israel. No lo podemos permitir, con lo cual cancelamos todas las operaciones de desmovilización que estábamos llevando adelante, las operaciones de empezar a liberar distintas zonas de Gaza para que pudieran volver los civiles, porque lo que queda en evidencia, lo que ya dejaban en evidencia estas imágenes que estás viendo, que se vio con cada una de las liberaciones de rehenes, es lo que Israel siempre temió. Y es que aprovechara jamás un cese del fuego para, entre los cientos de miles de civiles que se van movilizando porque regresan a sus casas o a lo que queda de sus casas en Gaza, eso sea utilizado para que el grupo se reagrupe, para que logre buscar refuerzos en términos armamentísticos, municiones, y se prepare para volver a atacar en cualquier momento, porque opera así una organización terrorista, que es lo que a tantos les cuesta entender, quienes sobre todo están muy lejos de la región o quienes están en la región pero son cómplices, por supuesto, de Hamás. Todo esto con el agregado de la amenaza realizada por Donald Trump ayer al grupo Hamás. Un Trump que está decidido a darle todo el apoyo necesario a Israel para que sin culpa, para que sin restricciones pueda avanzar en su defensa y en la destrucción de Hamás, que en respuesta a lo que había comunicado esta organización decía lo siguiente. Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Y la noticia de último momento es que los ministros del gabinete de Benjamín Netanyahu en Israel han aprobado de forma unánime un respaldo a estas declaraciones de Donald Trump en el sentido de sostener esta fecha límite, este deadline que fijó Donald Trump en el mediodía, las 12 del mediodía del día sábado. Y el mensaje que da Trump, y que ahora tiene parte por lo menos del respaldo del gabinete de Netanyahu en Israel, es: la fecha límite es este sábado al mediodía. Si para este sábado no se liberan rehenes, va a haber consecuencias de mínima que van a suponer el fin del cese del fuego y la decisión de Israel de volver a atacar a Hamás. Como suele ocurrir, Donald Trump va siempre un paso más allá y está planteando, como lo escuchaba recién, la condición para que no se desate un infierno en Gaza, según las palabras del presidente de los Estados Unidos, no es la liberación de los 3 rehenes que debían estar programados, sino la liberación de todos los rehenes. Nadie cree que jamás vaya a efectivamente liberar todos los rehenes, pero la expectativa es que esta presión que está ejerciendo Donald Trump sirva por lo menos para que jamás decida cumplir con lo pactado hace algunas semanas y sí libere a los 3 rehenes que debía liberar esta semana. Por eso es que el mensaje de Israel es: apoyamos las declaraciones de Trump, nos ponemos en alerta máxima, pero por ahora no vamos a vulnerar el cese del fuego. Este es el mensaje que está dando Israel. La fecha límite es el próximo sábado. El sábado al mediodía vemos qué pasa. Pero hasta ese momento Israel no va a violar el cese del fuego. Va a seguir sí monitoreando, ahora con mucha más precaución y con mucha más alarma que antes, que se cumpla con lo pactado y que no haya ningún movimiento sospechoso que pueda indicar un reagrupamiento de la organización Hamás, que ahora está ante un escenario diferente al que tenía el año pasado. Porque el año pasado podía contar con que en cualquier momento cualquier indignación de las que se suelen ver en Occidente ante los ataques de Israel contra estos asesinos
pudiera derivar en una presión adicional sobre Israel y una presión de su principal aliado como era Estados Unidos, porque a eso jugaba Hamás a partir de ciertas ambigüedades dadas por la administración Biden. Eso se terminó. Hoy con Trump, Israel sabe que tiene un apoyo irrestricto a por lo menos garantizar su defensa y garantizar la lucha contra el terrorismo, y eso es lo que sabe que juega a su favor y en contra de Hamás. Esta es la realidad, entonces, máxima expectativa. Hay una cuenta regresiva de aquí hasta el sábado. Hamás va a volver a liberar rehenes o se va a mantener en esta postura de romper el cese del fuego, lo que seguramente va a volver a generar escenas muy terribles en Gaza, pero que quizás sean la única forma de poder recuperar a los rehenes y al mismo tiempo destruir a esta organización que tanto daño le causa a Israel y a los propios gazatíes. Y en medio de toda esta situación se confirma ayer en Israel otro asesinato por parte del grupo terrorista Hamás. 17 personas debían ser liberadas en esta etapa, pero en total son 73 los rehenes que continúan en Gaza. Como sabemos, más de 30. Israel ya tenía la confirmación de que estaban muertos. Hay alrededor de 40 donde todavía no hay confirmación de cuáles de ellos están vivos y cuáles están muertos. Y en estas horas se confirmó lamentablemente la muerte de Shlomo Mansour. La realidad es que los terroristas lo secuestraron ya muerto, ya asesinado ese mismo 7 de octubre de 2023. Así lo informaba Israel en español, la cuenta oficial del Estado de Israel en lengua española, una noticia desgarradora. Hoy se confirmó que Shlomo Mansour, de 86 años, padre de 5 y abuelo de 12, fue asesinado por Hamás el 7 de octubre y su cuerpo sigue secuestrado en Gaza. Sin palabras ante la monstruosidad inhumana de Hamás, Shlomo había sobrevivido a la masacre contra judíos del Farhud en Irak en 1941, siendo un niño. Bendita sea su memoria. Imagínense el dolor incalculable de la familia, que podía todavía albergar alguna esperanza de que 490 días después de su secuestro pudiera volver a su casa con vidas, que en estos 491 días creyó que Shlomo estaba vivo y que por lo tanto podía volver, y jamás siempre supo que lo que tenía era ya un cadáver y no a una persona, porque ya lo habían matado. Es la estrategia con la que juega esta organización terrorista, una estrategia que no deja muchas alternativas a Israel, más allá de los posicionamientos que desde afuera, sin sufrir las consecuencias de tener a Hamás encima, hacen muchos observadores y muchos líderes políticos en el mundo. Estas son las 17 personas que deben ser liberadas en el marco de este acuerdo. Como podés ver allí, se creía que 9 estaban vivos, se sabe que 9 están vivos y 8 están muertos. En principio, lo que ha podido confirmar Israel es que Shlomo Mansour, que lo ves ahí en el medio a la izquierda de todos, que Shlomo Mansour es uno de los 8 que están muertos y que, si cumple con esta fase del acuerdo, jamás entregará ya su cuerpo y no la posibilidad de que estén con vida. Los otros, y justamente al lado de Shlomo, vemos a Shiri Vivas y a su derecha Ariel Vivas, y a su derecha en el centro Kafir Vivas, los 2 niños y la mujer de origen argentino-israelí, cuyo estado de salud realmente no lo sabemos, cuando hay muchísimas dudas al respecto, y cuando sí fue liberado la semana pasada su padre, Yarden Vivas, que sigue implorando y aferrándose a las últimas esperanzas que le quedan de que puedan estar vivos y que puedan ser entregados entre los 9 que continúan con vida en Gaza en manos de esta organización terrorista. Al igual que otros argentinos, como los hermanos Horn que ves allí, además de otros de los que continúan en cautiverio, como es el caso, por ejemplo, de David Cunio, entre otros. La situación entonces de un reloj que empieza a contar desde aquí hasta el próximo sábado, con la noticia de último momento de que el gabinete de Netanyahu, el gabinete del gobierno israelí, respalda las palabras de Trump y pone como ultimátum
el sábado al mediodía para que los rehenes sean liberados.